de la Universidad director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, expresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología, fellow del American College of Physicians y médico asesor del Ministerio para las Guías de VIH, y además, como es conocido, es autor de uno de los clásicos del VIH, de los libros del VIH acá en Chile, que es SIDA, que está ya en su 5ª edición. Bueno, Alejandro nos va a hacer varios comentarios, novedades, y nos va a poner al día en la evidencia actual que existe respecto al uso de Bictegravir. Así que, por favor, adelante, Alejandro. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes de colocar la presentación, como te había comentado, quería saludarlos y ojalá que pronto podamos tener reuniones presenciales. Ha sido muy grato encontrarme con mucha gente de manera ocasional, pero espero que prontamente podamos tener eventos más presenciales. Y en ese sentido, como te estaba comentando, y quiero comentarle a todos ustedes, recientemente, hace poco tiempo, se hizo el Congreso API de la Asociación Panamericana de Infectología, que fue en la ciudad de Punta Cana, donde pudimos participar como taller latinoamericano. Fue un evento híbrido en el cual estaba constituido, eran 1.200 participantes en total, de los cuales 450 fueron presenciales, y la verdad que fue un evento muy interesante, muy atractivo, y para nosotros como taller latinoamericano fue realmente muy exitoso desde el punto de vista de la convocatoria, las temáticas que se tocaron, desde las guías internacionales, las guías regionales de VIH y COVID, en términos de la terapia, de las realidades que nos afectan en cada uno de nuestros países, el tema de las vacunas, las novedades en terapia, etcétera. Tuvimos un día, prácticamente más de una mañana completa del taller, y además un simposio específicamente dedicado. Así que la verdad que muy contento, porque creo que fue como un puntapié inicial para ver cómo podemos ir avanzando poco a poco a las conferencias habituales del punto de vista presencial. Al final les voy a comentar de un evento que tenemos a fin de año acá y que esperamos que sea 100% presencial. Bueno, voy a colocar la presentación. Tú me dices, Martín, si quedó bien, porque de repente, a ver. ¿Está bien? Está muy bien. Les hago además la invitación de enviar sus preguntas a través del chat. Adelante, Alejandro. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión agradezco, Martín, la invitación, y me han pedido presentar un poco la evidencia actualizada a 2021 de Bictegravir, que es el último de los inhibidores de integrasa que está aprobado en nuestro país y que está en uso por ahora en el mundo privado, pero que esperamos prontamente que esté también disponible en el mundo público. Bueno, vamos a partir. Esto de repente, ves tú, a ver, no sé por qué no puedo pasar ahora la slide. Manuel, tu ayuda, porque no sé por qué no pasa. ¿Por qué será? ¿Puede intentarlo de nuevo, doctor? Que la voy a dejar de compartir y voy a volver a colocar, ¿ya? Ya. A ver si... Típico esto, habíamos ensayado. A ver. Así pasa cuando sucede. No quiere subir. A ver, espérate. Ahí parece que sí. Ahí se ve la pantalla, Alejandro. Se ve el puntero también. Pero no, ¿sabes tú que no sé por qué no pasa con el... No sé cómo hacer para que pase, a ver. Está desde tu... Sí. Coloque con el mouse el botón y coloque siguiente. ¿Ve ahí que aparece siguiente? Pon A ver. el siguiente, eso. Así lo voy a tener que hacer, parece. Bueno, ya no importa cómo sea, lo importante es que podamos conversar y hablar de la presentación. Aquí están los conflictos de interés, y vamos rápidamente entonces a la presentación. Solo para manera de contextualizar, ¿no es cierto?, la terapia antirretroviral, el objetivo fundamental es, y sigue y seguirá siendo por ahora, la supresión de la viremia, llegar a la indetectabilidad lo antes posible, y dentro de todos los aspectos fundamentales del objetivo de la terapia, el quinto tiene un impacto en salud pública muy importante, que es prevenir la transmisión del VIH.
Y hoy día contamos con un éxito virológico que se logra a través de los antirretrovirales que se han ido probando en el último tiempo por su mayor potencia, menos toxicidad y efectos adversos, mayor barrera genética, menor resistencia transmitida y la simplificación que hemos llegado a tener una sola tableta de una toma al día. Lo que implica, por supuesto, tiene implicancia en la adherencia. Y ustedes ven que la supresión virológica es lo interesante y lo importante que sea a largo plazo, y esto se logra a través de la eficacia, seguridad y la conveniencia. Cada uno de los puntos del ciclo viral en la célula es un potencial blanco de acción a los medicamentos. Y ustedes ven acá desplegado todas las familias de antirretrovirales con los distintos antirretrovirales que han ido apareciendo a través del tiempo. Y en verde están puestos los últimos que han aparecido en los últimos 2 años, en el cual está el ivelizumab y fostemsavir, que son inhibidores de entrada, ya me voy a referir a ello, no voy a hablar ahora en este momento. Doravirina como un nuevo inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa. Dentro de los inhibidores de la integrasa está Victegravir y más recientemente Cabotegravir, que está en vías de aprobación también en nuestro país. Y en los inhibidores de la proteasa no ha habido ninguna novedad al respecto por el momento. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir la terapia? Lo importante es que no existe una terapia única. Eso es que venimos insistiendo hace bastante tiempo, en que la terapia antirretroviral debe ser individualizada dependiendo de las características, y no es lo mismo tratar a un mayor de 50 años que un hombre joven o mujeres en edad fértil, la presentación tardía con cargas virales más de 100.000 copias o CD4 menos de 200. Es importante la seguridad, la tolerabilidad de la terapia, el impacto metabólico eventualmente que pudiera tener, la simplicidad, la potencia y barrera genética, y desde luego las interacciones entre las drogas. Esto es muy importante porque todos estos aspectos son los que consideramos a la hora de decidir la terapia. Y hay elementos que son propios del paciente, como la carga viral basal, el recuento de CD4, el HLA-5701, ¿cierto? Que es importante tenerlo al momento, a la hora de decidir la terapia también, como la función renal, la coinfección con virus de hepatitis B o C, o tuberculosis, la edad, comorbilidades, si es una mujer en edad fértil o embarazada, terapias concomitantes, etc. Y desde el punto de vista de las drogas, la eficacia, el perfil de seguridad, la simplicidad, la barrera genética, etc. Y interacción con medicamentos o comidas. Desde el año 87 que aparece el primer antirretroviral, que es el AZT, bueno, ahí ha venido una serie de medicamentos inicialmente de la transcriptasa reversa, monoterapias, biterapias, y que apostando siempre a la potencia como un elemento fundamental, intransable, la seguridad, la tolerabilidad, la adherencia, y hemos pasado de varias tabletas, un cóctel, a llegar a una sola tableta una vez al día. Y dentro de los medicamentos, de acuerdo a sus características, los antirretrovirales actuales, ¿por qué los inhibidores de la integrasa han ocupado hoy día el sitial que tienen como tercera droga en todas las guías como terapia recomendada? Por primer lugar, por la potencia, ¿no es cierto?, barrera genética, seguridad y tolerabilidad, el impacto metabólico, la simplicidad, la interacción con otras drogas, la absorción, interacción con los alimentos, el embarazo. Como ven ustedes, en verde se ve bastante favorable el perfil en general de los inhibidores de la integrasa, aun cuando hay que recordar que dentro de la otra familia han ido y están apareciendo nuevas drogas que también tienen un mejor perfil que las drogas que las familias anteriores. Y los inhibidores de integrasa además han demostrado, como ustedes ven aquí en este resumen, en rojo están todos los estudios, los trials de las distintas drogas antirretrovirales, dolutegravir, elvitegravir, victegravir, que todos, prácticamente raltegravir, todos presentan eficacias a 48 semanas superiores a 85-90% comparativamente con los no nucleosídicos anteriormente y los inhibidores de la proteasa. Y así, hoy día, las guías internacionales todas contemplan el uso principalmente de dolutegravir y victegravir como regímenes recomendados en todas las guías. La única, tal vez la EACS, la guía europea que se lanzó el año 2019 en Basilea, en el último Congreso Europeo, contempla más alternativas que incluye a doravirina, que incluye a darunavir, ritonavir, que incluye también que incluye la terapia dual de dolutegravir 3T6, que posteriormente también incluyó la DHHS.
Todos los inhibidores de la integrasa tienen esta estructura similar con tres partes fundamentales. No voy a detenerme mayormente en la estructura química, pero sí señalarles que tienen una estructura inicialmente con un core, que es el quelante de los iones de magnesio, el anillo fenil halogenado, que es importante en el bolsillo donde se une el DNA, y todos tienen una cadena lateral. Tanto dolutegravir y bictegravir son los que se diferencian, son como de segunda generación en relación a los primeros que son raltegravir y el bictegravir. Y bictegravir en particular tiene en la cadena lateral un anillo bicíclico que le da, y por eso se llama bictegravir, ¿ah? Y que tiene este core que se une a los, o quela a los iones de magnesio en el sitio catalítico de la integrasa. Bueno, bictegravir no se encuentra como una droga sola disponible comercialmente, sino que coformulada con TAF, bictegravir en dosis de 50 miligramos, tenofovir alafenamida de 25 miligramos y emtricitabina de 200 miligramos. Y se encuentra disponible tanto para pacientes naive como para pacientes en switch. Y esto aquí tiene también una comparación del tamaño, que también es importante desde el punto de vista de la adherencia, especialmente en algunas personas, que es realmente importante. Dentro de los coformulados de terapia triple, es el que tiene una talla menor. Y en cuanto a barrera genética, también ustedes pueden ver en el cuadrante superior externo, en cuanto a potencia y barrera genética, ustedes ven que, bueno, darunavir, ritonavir, del punto de vista de los inhibidores de integrasa y de los inhibidores de proteasa, perdón, y los inhibidores de la integrasa, dolutegravir y bictegravir. Y ustedes ven acá, comparativamente como raltegravir y el bictegravir tienen una baja barrera genética, con una interacción, o sea, con una resistencia cruzada importante y a veces con una sola mutación entre ambas inhibidores de la integrasa. A diferencia de dolutegravir y bictegravir, que tienen una barrera genética mucho mayor y que no tienen prácticamente resistencia cruzada. Y ustedes ven acá, en estas barritas que aparecen cada cierto tiempo actualizadas en la panel del IAS, ustedes ven cómo hay mutaciones que son algunas específicas, como por ejemplo raltegravir, que tiene la mutación I143, que es específica y que no altera a los otros, incluyendo a bictegravir. Pero hay otras mutaciones que son mucho más negativas, por así decirlo, como la Q148H o K o R, que es importante y que tiene reactividad cruzada sobre todos. Pero en el caso de bictegravir y dolutegravir se requiere que haya acumulación de mutaciones para que haya realmente resistencia. Y la R263K, que también es una mutación que aparece muy poco frecuente, pero que tiene reactividad cruzada. Acá ven ustedes tres compartimentos. Un compartimento susceptible, uno de susceptibilidad intermedia o reducida y uno de altamente resistente. Frente a esta cepa que tiene la Q148H o R y la G140, y ustedes ven cómo tanto como el bictegravir y raltegravir se encuentran casi todos resistentes en este cajón. En tanto que dolutegravir tiene una susceptibilidad reducida, pero también es susceptible, y bictegravir es el que presenta en este contexto una mayor barrera genética. Y al compararlo del punto de vista de resistencia cruzada, ustedes ven como el bictegravir y raltegravir tienen una resistencia cruzada importante y mayor, y es posible conseguir resistencia, sí, pero con complejos muy importantes, con la Q148, con la G140, con la E138, es decir, tiene que haber acumulación de mutaciones importantemente. Y en cuanto a la resistencia transmitida, esto es bien importante porque hay que señalar que todos los estudios hasta ahora en distintas partes del mundo, y aquí tenemos un estudio muy importante, y este fue presentado en el CROI 2019, que juntaba a más de 36.000 pacientes a través del tiempo entre 2013 y 2016 para ver la resistencia cruzada, que se ha mantenido constante en Estados Unidos alrededor de un 19%, pero principalmente esto se ha mantenido a través de los nucleosídicos, por la K103N principalmente, y en menor grado por la Y181C. Pero, por ejemplo, lo que es la integrasa se ha mantenido abajo, muy bajos niveles, menos de un 1% en general
los estudios que hay, las distintas publicaciones, no alcanza un mayor valor sobre un 5%, de tal manera de que esto es muy importante en países como el nuestro, que no justifica hacer un estudio de genotipo basal cuando uno va a dejar un inhibidor de la integrasa, porque la resistencia transmitida es muy baja. Nosotros estamos haciendo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile un estudio también para estudiar específicamente la resistencia transmitida en nuestro país. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que es distintos pacientes. Aquí hay uno paciente que tenía una viremia de bajo nivel, que se hizo con denaproviral, y ustedes ven que el paciente estaba fracasando que tenía la L74, la T67, que son mutaciones secundarias, pero tenía la Y143 que les acabo de señalar, que deja libre y deja susceptible a los otros inhibidores de la integrasa. Por otro lado, acá tenemos otro paciente que estaba fracasando con 163.000 copias, se hizo con RNA viral, y aquí ustedes ven que tenía la Y143, el paciente estaba con raltegravir, hizo además otra mutación que la G163 y la T97, y este paciente, claro, estaba con bastante resistencia, pero recordemos que pueden ser rescatados con dolutegravir, en este caso con doble dosis. Y acá tenemos otro paciente en el extremo contrario, un paciente que tenía 61 copias, este es un paciente que estaba persistentemente con cargas virales bajas, viremias de bajo nivel, pero que al hacer un genotipo con DNA proviral aparecen mutaciones secundarias importantes como la G163 y la M50I con un bajo nivel de resistencia, pero que ya nos está señalando de que el paciente explica la razón por la cual estaba con carga viral baja. Bueno, vamos a ir específicamente entrando en lo que es Bictegravir, y ustedes ven que los estudios pivotales que dieron origen y que avalaron la aprobación de Bictegravir a nivel internacional, tanto por la FDA y por la EMA en Europa, fueron los estudios 1489 y 1490 para pacientes naive, y el 1844 principalmente para pacientes en switch, y el 1878. Vamos a ver un poco. ¿Qué ha pasado desde ahí hasta ahora? Porque estos estudios han seguido. Fíjense ustedes que el estudio 1489 y 1490, el primero de ellos en pacientes naive, que tenían, carecían de, digamos, no se aceptaba que tuvieran virus de hepatitis B, pero tenían buena función renal y que no se sabía si tenían resistencia basal a los análogos de nucleócido, y que tenían más de 500 copias. Y el 1490 sí se permitía que tuvieran la coinfección con el virus de hepatitis B y también una función renal más de 30 ml/minuto y que tuvieran más de 500 copias. Recordemos que estos resultados a 48 y 96 semanas que fueron siendo presentados en los distintos congresos y después publicados en la revista Lancet, ¿cierto? Y se presentó en Glasgow 2018 y se presentó también en la IDWeek 2018. Y ustedes ven los resultados comparables de no inferioridad y con supresión de 93, 92 y 93%, y de 87 y 89%, y resultados similares en el estudio 1490, con muy bajas tasas de fracaso virológico y sin desarrollo de resistencia. Y ustedes ven que la eficacia, aquí tenemos un análisis a las 96 semanas, visto en su conjunto, Bictegravir comparado con las dos ramas, que fue comparado con dolutegravir, abacavir, TC, el coformulado, el 1489, y en el 1490, dolutegravir con TAF y emtricitabina. Y ustedes ven que fueron resultados comparables de no inferioridad y con muy buena tolerancia, con muy pocos efectos adversos, en generalmente grado 2, y 1-2, y que no significaron discontinuación del estudio. Cuando se hace un análisis de los pacientes con mayores de 50 años, también nos encontramos con eficacias importantes, 88, 85, 86% en todas las ramas. Aquí, esto fue a 96 semanas. Y también con muy bajas tasas de fracaso sin desarrollo de resistencia. Y cuando comparamos a 96 semanas, esto que fue interesante, aquí, porque aquí se ve que no hubo discontinuaciones por falta de eficacia, no hubo desarrollo de resistencia en ninguna rama, y aquí están todos los pacientes, pero cuando uno ve en pacientes con cargas virales mayores de 100.000 copias, este es el comportamiento, entre 98 y 100%, en menos de 200 células, y cuando comparamos acá entre más de 200
más de 100.000 copias y menos de 200 células, el comportamiento es similar. Y aquí vemos algo muy novedoso porque es reciente. Esto acaba de ser presentado en el IAS 2021, hace pocos meses atrás, en Berlín. Y ustedes ven aquí resultados a 192 semanas, es decir, a 4 años de seguimiento en las ramas que comenzaron con Bictegravir hasta 4 años de seguimiento. Y lo que podemos ver es que se han mantenido las tasas de supresión viral a través del tiempo en ambos estudios, en el 1489 y en el 1490. Y sin desarrollo de resistencia. Ustedes ven acá en la semana 48, a la semana 96, a los 3 y 4 años, que si bien hubo pacientes que cumplían criterios para hacer genotipo, en ninguno de ellos hubo desarrollo de resistencia, ni en la transcriptasa reversa, ni en la integrasa. En cuanto a la seguridad, básicamente, como les dije al comienzo, en las 192 semanas hubo muy pocas eventos adversos de cefalea, diarrea, náusea, pero que eran menos de un 5%. Y entre la semana 144 y la 192, los efectos adversos fueron menos del 1%. Es decir, estos se presentan en las fases iniciales y que posteriormente no se van sumando. En cuanto al perfil lipídico, ustedes ven que los cambios en los 4 años fueron cambios menores, que no tuvieron significancia estadística y que no significó tampoco un cambio en la relación de colesterol total y HDL. En cuanto al cambio, al incremento de peso, ganancia de peso, ustedes ven que el cambio más importante realmente se produce en el primer año, en el cual en promedio es más o menos de 3 kilos, pero posteriormente tenemos que es un promedio entre 0,5 a 0,7 kilos por año. Este estudio, que es el 44-49, es interesante porque es en pacientes mayores de 65 años. Este fue presentado también en el IAS 2021, ahora recientemente, pacientes que estaban suprimidos por más de 3 años, enrolados principalmente que estaban con el Bictegravir, Covicistat, es decir, con Genboya, y también pacientes que estaban con tenofovir disoprobilfumarato, emtricitabina, más un tercer agente. Y aquí vamos a ver, es importante señalar que estos pacientes tenían entre 65 y 80 años con un promedio de 69 años y de manera importante señalar que un porcentaje importante tenía comorbilidad en el sistema cardiovascular, digestivo, sistema nervioso. Y en cuanto a los resultados, ustedes ven que fue resultado un 74%, a los 96 semanas, pero había que considerar que 11 pacientes no tuvieron resultado a la semana 96 dada la pandemia del COVID-19, pero que después de la última visita todos estaban suprimidos. Y cuando se corrige este factor, la eficacia fue de un 100% a las 96 semanas, con un muy buen perfil de seguridad, como lo habían mostrado los estudios 1489 y 1490, y también con muy poco impacto y mejoría en el caso del tenofovir disoprobilfumarato, mejoría en cuanto al perfil lipídico. Y en cuanto todo lo anteriormente que les acabo de mostrar son los estudios de los trials que vienen los estudios clínicos, pero también es interesante ver lo que está pasando en vida real, y esta es la corte Big Star, que fue presentada el año pasado en el ACE 2020, en el cual es un estudio, un seguimiento de eficacia, seguridad y tolerabilidad en la clínica diaria, un estudio multicéntrico que consideraba varios países como Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Irlanda, y entiendo que se han ido sumando otros países con un N de 1.400 pacientes. Y aquí es interesante ver que los pacientes naive, por ejemplo, que es TN, que está puesto acá, que es terapia naive, ustedes ven que la eficacia en vida real a los 3 meses fue de 81 y 89% a 6 meses, considerando menos de 50 copias, y de 96% considerando menos de 200 copias. Y de los pacientes experimentados que hicieron switch, 95 y 94% a 3 y 6 meses con menos de 50 copias y 98% en menos de 200 copias. Y lo interesante que estos pacientes que tenían resistencia basal, la M184 o la K65R, presentaron, no hubo impacto realmente en la eficacia,
tal como lo habían mostrado los estudios anteriores, 1489 y 1490, que tenían resistencia basal, la M184B o I, y que también tenían algunas mutaciones TAM, y que tenían también la K65R, no hubo impacto en la resistencia. Y ahora aparece esta otra cohorte, recientemente también en el IAS 2021, que es la cohorte BRAVE o BRAVE, como ustedes quieran decirle, en el cual es un estudio en switch, en una cohorte afroamericana muy interesante, en pacientes que estaban con 2 análogos de nucleócidos más un tercer agente, y se hizo una randomización 2:1 de 330 pacientes y 165, que se fueron a la coformulación de Bictegravir con TAF y emtricitabina, conocida como Biktarvy, y los otros siguieron su terapia basal, el Standard of Care, por 24 semanas y posteriormente se hizo un switch retardado. Importante que aquí hubo mutaciones que pudieron ser excluidas, como la K65R, la inserción 69 y más de 3 TAM, pero se permitió, por ejemplo, la M184B o menos de 2 TAM, fueron permitidas. Lo interesante es ver cómo ven ustedes aquí las terapias basales, que principalmente los pacientes estaban en su gran mayoría si sumamos lo que es TAF y TDF con emtricitabina, es casi 90% en ambas ramas, y la terapia estaban principalmente con el Bictegravir, estaban como inhibidor de integrasa. Y los resultados fueron en esta corte, que se mostró, como les digo recientemente, la semana 72, fue de 99 y 100%, y su presión virológica fue mantenida en la corte afroamericana, incluyendo con los pacientes que tenían la M184B y otras mutaciones de la integrasa. Interesante es ver que los cambios de peso no se observaron mayores cambios en los pacientes que venían de estar en TAF, pero los que venían de TDF, por ejemplo, que estaban con tenofovir disopril fumarato, sí se notó un incremento de peso entre la semana 48 y la 72. Este es el estudio 1844, que es otro estudio en switch, que es importante. Estos eran pacientes que estaban con dolutegravir, abacavir 3TC, en la coformulado como Triumec, y que estaban indetectables por más de 3 meses, y se hizo un switch de randomizado 1:1, a mantenerlos con la terapia basal o pasarlos a Bictegravir coformulado. Esto resulta lo interesante, es que fíjense que en las altas tasas de supresión virológica prolongada en el tiempo en pacientes que tenían mutaciones, como la M184, mutaciones TAM, mutaciones incluso en la integrasa, que se mostraron eficaces, que no hubo impacto desde el punto de vista clínico. Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto?, de los diseños de los distintos estudios. Aquí tenemos el 1844 que les acabo de mencionar, que eran pacientes que estaban con dolutegravir, abacavir 3TC. El 1878, que son pacientes que están un estudio de switch de pacientes con 2 análogos nucleócidos y un inhibidor de proteasa busteado. El estudio 1961, que son mujeres que estaban suprimidas, estando en terapia con el Bictegravir, con TAF o tenofovir disopril fumarato, o con atazanavir, ritonavir. Y el estudio 1474, que también es un estudio interesante, un estudio pediátrico y que tiene resultados también en adolescentes, una rama que va en adolescentes y otra que va en pediatría. Lo interesante es que, vistos todos acá, ven ustedes que las eficacias son todas sobre 90, 92, 94, 95% en el estudio 1844, en el 1878, 92 y 89%, en el 1961 de mujeres, 96, 95%, y también lo mismo en el estudio de pediatría. Perdón, en el último es hasta la semana 24, falta todavía más resultados y un estudio con un N todavía pequeño. Interesante ver que en todos estos estudios, incluyendo el 1489 y 1490, que son de pacientes naive, en todos no hubo desarrollo de resistencia, y estamos hablando de más de 1.440 pacientes sumados todos estos estudios. Acá tiene usted los outcomes virológicos a 48 semanas en resistencia basal, considerando la resistencia prebasal
preexistente, perdón, y ustedes ven que no hay un impacto tanto en los estudios 1489 y 1490. Fíjense que en todos ellos, 88, 91 y 100%, y en los estudios de supresión virológica también. O sea, en todos los estudios que hubo resistencia preexistente no hubo impacto tanto en los resultados de estudios naive como en pacientes de switch. Y acá tienen, en cuanto a discontinuación por eventos adversos, tampoco los eventos adversos no constituyeron más de un 2%, y en algunos no hubo discontinuaciones, como en el 1489, por ejemplo, que no hubo discontinuaciones debido a efectos adversos. Y en cuanto a esto, básicamente ustedes ven que los cambios a largo plazo, no hubo impacto en la toxicidad renal, ustedes ven, no hubo impacto en los 1489, que es el naive, en cuanto a la proteinuria cuantitativa, los estudios de switch tampoco, en cuanto a los cambios de la velocidad de filtración glomerular tampoco, y cuando se considera que tuvo incluso un poco menos impacto que dolutegravir coformulado con abacavir 3TC o con TAF, emtricitabina. No hubo tampoco impacto metabólico en cuanto a la densidad mineral ósea, fueron cambios menores, y estamos hablando de largo plazo de seguimiento, tanto en las ramas de dolutegravir como de bictegravir, sin diferencias estadísticamente significativas. Hubo seguridad ósea y renal en ambos estudios, no hubo discontinuación, tampoco por toxicidad tubular proximal. Y en el perfil lipídico ya lo habíamos mencionado, pero aquí están vistos todos los estudios, los dos naive de 1479 y 1490, el estudio en switch, que es el 1844. Y en cuanto a la seguridad hepática, es importante señalar que los estudios 1489 y 1490, que son los estudios naive, a largo plazo se vio, no hubo toxicidad hepático grado 3 o 4, fueron de un perfil de seguridad importante, y en el estudio 1490 incluso, que recordemos que permitía el ingreso de pacientes con coinfección, demostró ser seguro en pacientes con coinfección de virus de hepatitis B o C, incluso en los pacientes que tenían hepatitis B, hubo supresión de la viremia plasmática. Entonces, en resumen, y con esta ya vamos terminando, esta slide nos permite ver que el coformulado de bictegravir, TAF con emtricitabina, en cuanto a eficacia, nos permite afirmar que podemos utilizarlo. Lo interesante es que se puede utilizar de manera rápida en el test and treat, de diagnóstico y tratamiento rápido, por cuanto independiente, antes incluso que llegue la carga viral y CD4, porque tiene eficacia en cargas virales sobre 100.000 copias y también bajo 200 CD4. Y como tiene, incluso antes que haya llegado la serología de hepatitis B, considerando que tiene TAF y emtricitabina, incluso con carga, con una función renal de hasta 30 ml minuto, o sea, no hay toxicidad renal a diferencia de lo que era el tenofovir disopropil fumarato. Incluso tampoco se requiere un genotipo basal, porque ya lo vimos en todos los estudios en los cuales había resistencia, ¿cómo se llama?, preexistente, y no hubo impacto en cuanto a la eficacia. Ustedes ven también que en las mujeres ya también hubo en los perfiles anteriores, había porcentaje importante en el 1489, en el 1490, en el 44-49, y también hubo en el estudio específico de mujeres que en el 1961. Ustedes ven, también puede ser administrado una tableta una vez al día, y puede ser con o sin alimento, una tableta pequeña, y que además tiene una doble metabolización por el CYP3A4 y por la glucuroniltransferasa, que tiene poca interacción con medicamentos, no requiere boosting. Y además puede ser, ¿cómo se llama?, sin que hayan llegado los exámenes otros exámenes de laboratorio como el HLA, B57, etc. Uno puede dejarlo de manera segura inicialmente, antes que hayan llegado los exámenes, si es que hay demora, o con bastante tranquilidad con las características que acabamos de conversar. En suma, esta coformulado de bictegravir con TAF y emtricitabina es una droga segura, bien tolerada, de fácil administración, alta barrera genética, estudiada y aprobada en escenario de inicio y de simplificación en switch,
favorable perfil óseo y renal, y en estudio también en otras poblaciones renales que seguramente vamos a ir viendo resultados en el corto y mediano plazo. Y termino con esta, dejando los invitados, y vamos a ir viendo ya, pues como les hablaba al principio, que tenemos, que hubo este congreso API que fue virtual y que fue presencial, y esperamos entre el 16 y 18 de septiembre, para que lo vayan agendando, esperamos tener un congreso que ojalá que pudiera ser 100% presencial, que es el Improving Standard, que será en Santiago de Chile, en esas fechas a fines de diciembre, y esperemos que la cifra de la pandemia del COVID así lo permita. Eso es, muchas gracias, te dejo la palabra entonces, Martín. Muy bien, muchas gracias Alejandro por tu excelente puesta al día con los diversos estudios que han salido en este último periodo, que uno piensa que todo es COVID, pero las cosas igual siguen andando en la investigación en el VIH. Hay varias interrogantes. La primera, tenemos como 4 preguntas, Alejandro. La primera es respecto a ¿por qué razón tú cambiarías un paciente que está con un esquema con dolutegravir por uno con victegravir? ¿Cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? Porque uno ve los estudios que tú acabas de mostrar y en efecto es muy bueno el victegravir, pero es absolutamente comparable al dolutegravir. ¿Cuál es el escenario más propicio para hacer una rotación de uno a otro? Claro, mire, en general los estudios muestran que hay una eficacia comparable, pero si el paciente está con buena tolerancia a la terapia con dolutegravir, ya sea formulado con 3TC solamente, o sea, como Dovato, o como Triumeq con Abacavir 3TC, hay una buena tolerancia y la eficacia mantenida en el tiempo, no habría ninguna razón para cambiarla. Solamente estaría justificado en el caso de que hubiera algún efecto mantenido en el tiempo. Por ejemplo, a veces los pacientes te han visto que en algunos casos el tema de la cefalea, por ejemplo, que pudiera ser persistente, pudiera ser alguna razón para poder cambiarlo, o alguna toxicidad metabólica en el caso asociado a la Abacavir principalmente, pero estamos hablando que en general, cuando la terapia con dolutegravir está bien tolerada, no requiere ningún switch. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna experiencia respecto al uso de victegravir en mujeres embarazadas? Recordemos que el dolutegravir en su principio fue vedado, había mucha duda respecto a su utilidad en la embarazada, los riesgos del cierre del tubo neural. Sin embargo, eso quedó de lado. ¿Existe ya alguna experiencia respecto al uso de victegravir en el embarazo? Mira, eso está avanzando todavía, tal como tú lo señalas. Dolutegravir tuvo este traspié que rápidamente fue investigado, incluso por la misma compañía, y fue investigado. Hubo varias publicaciones, no solamente de la compañía, sino que otros estudios que fueron un poco sacando este mito, y de alguna manera también se ha visto que no era tan así. En el caso de victegravir, como te señalaba, falta todavía información al respecto. Evidentemente el estudio 1961, que es el estudio en mujeres, ha tenido buenos resultados en términos de eficacia en mujeres en edad fértil. Se está avanzando. Yo creo que prontamente va a ser una indicación, pero tú sabes que en general los estudios para aprobación en embarazo siempre toman un poco más de tiempo por la seguridad, básicamente. Muy bien. Sacando un poquito de lado el victegravir, preguntan las personas que están participando respecto a la experiencia con Dovato en pacientes naive o en switch. ¿Has tenido experiencia tú Sí, con yo el he Dovato? tenido. Yo he tenido experiencia, he tenido una buena experiencia. No tantos pacientes todavía en naive, porque en realidad uno tiene todavía el Claro. cambio más el switch, la verdad. Pero tengo también algunos pacientes que han ido, que he decidido dejarlos por alguna, particularmente por a veces el impacto metabólico y algunas otras características. He considerado, y tengo algunos pacientes en seguimiento, no mucho tiempo, porque también piensa tú que la coformulación de dolutegravir 3TC tampoco tiene tanto tiempo aprobado en nuestro país.
Entonces, pero desde que está, yo tengo sí varios en pacientes en switch, y la verdad es que hasta aquí con eficacia mantenida en el tiempo y bien tolerado. Entonces, creo que es una alternativa y creo que también debe ser considerado en nuestras guías clínicas, tanto para el sistema público como privado, como alternativa de inicio y también de switch. Otra pregunta más, en relación al aumento de peso descrito por Victegravir, tenofovir, alafenamida, a los 3 años, en la experiencia en Chile, ¿esto se ha visto en los pacientes en tratamiento con tu experiencia? Parece que el tiempo que lleva aprobado Biktarvy, no estoy muy seguro si llega a los 3 años. Sí, muy poco, no, es muy poco pero sí podemos hablar a veces, por ejemplo, de otros, como el tema de Gemboya, que también tenía, ¿no es cierto?, que es el Vitegravir, pero tiene TAF. Y hay un estudio, que no lo presenté acá porque es otro de harina de otro costal, por así decir, pero no sé si tú lo conoces, que es el estudio Ópera, que es bien interesante porque fíjate que es de switch, pero para estudiar digamos, el aumento de peso se ve, hay una cosa interesante que se produce un salto importante que todo el cambio se produce cuando pasan a TAF. Parece que el TAF es el que tiene mayor impacto en el incremento de peso más que el inhibidor de integrasa probablemente tal. Y como veo, y como le mostramos el impacto mayor se da en el primer año. En el primer año que hay un incremento de peso de 3 años, perdón, de 3 kilos en los primeros, al comienzo, y después se va haciendo menos impacto, o sea, de 0,7, entre 0,5 y 0,7 kilos por año. Lo interesante es que los pacientes que tú haces el switch de pacientes que estaban en TAF, que estaban con TAF, por ejemplo, con el Vitegravir covicistat, y lo pasas a Victegravir con TAF, el impacto es menor o no hay cambio, porque ya se hizo o se pagó ese impacto al comienzo con el TAF. Muy bien. Otra pregunta que salió derechamente esta mañana con un paciente de nosotros que era, usemos el término, pan resistente a los inhibidores de la integrasa. ¿Existe algún escenario en el cual un paciente que es resistente al dolutegravir se puede usar Victegravir? No, porque recuérdate que Victegravir en ese escenario no se puede usar porque Victegravir no está solo, está siempre coformulado, primera cosa. Pero sí te puedo decir que dolutegravir, incluso en perfiles de alta resistencia, se ha demostrado eficacia. Una cosa es lo que tú veas desde el punto de vista genotípico y otra es lo que se ve desde el punto de vista fenotípico y en la vida real. De hecho, hay un estudio que es el estudio DEFT, D2EFT, que es muy interesante, paciente altamente experimentado, en el cual, y se van a mostrar resultados por lo que tengo entendido ahora en el Congreso EACS de Europa que va a ser en Londres. En ese estudio, el uso de dolutegravir en doble dosis con darunavir, ritonavir 800-100 ha mostrado eficacia. Y eso es un esquema de una terapia dual en el fondo, pero de altísima potencia y eficacia, con una alta barrera genética que ha mostrado muy buenos resultados y que vamos a ver resultados, como te digo, a fin de año. Y además, en esos casos de panresistencia, también te cuento la otra noticia, en esto no era de resistencia, esto era, pero te lo adelanto, que también están apareciendo nuevas terapias, nuevas familias, nuevas drogas. Y en ese sentido, uno que tenemos a portas es fostensavir, que es un inhibidor del attachment, que viene principalmente para pacientes multiresistentes y con muy buen perfil de seguridad y también eficacia en los estudios BRIGHT, que no es un motivo de verlo ahora, pero es una alternativa. ¿Y por qué te lo comento? Porque ya está aprobado por la FDA y por la EMA en diciembre de 2020 y enero de 2021, y está sometido a aprobación por el ISP en nuestro país, así que es una alternativa que vamos a tener prontamente también en nuestro país para que lo tengas considerado en este tipo de pacientes. Y más de atrás vienen otros medicamentos como islatravir, que también es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que en conjunto con doravirina también está siendo estudiado en el escenario de multiresistencia. Y un poco más atrás también viene lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside, que también está mostrando muy buenos resultados que fueron presentados también ahora en el IAS 2021 en el estudio Capella. Muy bien, qué interesante. Mira, un poco en el mismo escenario de la resistencia, Carlos Beltrán envía una pregunta respecto de la dosis de TAF, que no es razonable combinarla con Biktarvy
con darunavir cobicistat, como se hizo en el estudio con Gemboya de 119, o en pacientes con resistencia completa al backbone, la opción sería el esquema 119 o las nuevas drogas. Claro, nuevas drogas, porque el estudio 119, si bien, bueno, primero que nada aprovecho a saludar a mi amigo Carlos que estaba ahí, no sabía que estaba, así que aprovecho a saludarlo. Bueno, lo que ocurre es que en el estudio 119, que es el estudio, es un estudio de switch, pero son pacientes que están, si bien multiresistentes, están todos suprimidos. Entonces, aquí este estudio fue básicamente, no es un estudio de resistencia, de rescate, es un estudio de switch en el cual eran pacientes que tenían el 30 o 40% más, estaban usando más de 6 tabletas. Entonces, la idea era ver si el impacto, en resumirlo, ¿cómo se llama? En hacer un switch a usar 2 tabletas. ¿Por qué? Porque usar Gemboya, que en el fondo es el Vitegravir con cobicistat y tenofovir-lofenamida, más 800, una tableta de 800 miligramos de darunavir. Y el estudio demostró a 24 semanas, demostró resultados de no inferioridad de eficacia, pero a la semana 48 mostró una superioridad de haber hecho el switch a 2 tabletas. Pero que, insisto que eran pacientes que si tenían multiresistencia estaban totalmente suprimidos en los últimos 6 meses. A diferencia del que tú me nombras, que entiendo que son pacientes que están en fracaso, ¿no? Claro. Bueno, en ese caso, ahí hay que pensar en drogas nuevas, y en ese sentido, como te digo, yo pensaría, no conozco el caso, que a lo mejor sería interesante hacer una discusión de casos clínicos, mostrando estos casos complejos y discutirlos con todo el grupo, pero sin saber, creo que ese paciente, no sé qué mutaciones tiene, pero mi sugerencia en este caso, yo creo que va a ser dejarlo con dolutegravir doble dosis y darunavir ritonavir. Muy bien, muy bien. Se hizo algo así, digamos, le dejamos también... En espera de fostensavir, que yo creo que es la alternativa que está a puertas. Otra pregunta que hay del público es, un colega pregunta por un paciente que tiene alergia al dolutegravir y pregunta si puede haber una alergia cruzada al vitegravir. ¿Tú tienes alguna información a ese respecto? Mira, no porque de partida la hipersensibilidad a los inhibidores integrales es algo extremadamente raro. El rash o las alergias mediadas por IgE o por algún otro mecanismo de alergia es totalmente infrecuente, a diferencia de los no nucleosídicos, en que sí hay resistencia cruzada y es mucho más frecuente. En este caso, es muy infrecuente y no se sabe todavía si es que hubiera o no resistencia cruzada. De hecho, yo no sé si has tenido tú algún paciente con alergia a dolutegravir, yo no he tenido ninguno, no. Y a ninguno de los inhibidores de integrasa tampoco. Muy bien, Alejandro. Mira, ha habido harta interacción, me alegra eso mucho, muy dinámica tu charla, muy informativa. Quiero, bueno, agradecer a Agador por la facilidad que nos ha dado de hacer estas jornadas que nos tienen en contacto y en actualización con respecto al tema del VIH. Agradecerte a ti, Alejandro, nuevamente por la excelente presentación e invitarlos para la próxima charla que está por fecha a definir, no me viene a la memoria este momento, pero muchas gracias y espero volvernos a ver pronto ya de modo presencial. Bueno, muchas gracias, Martín, nuevamente. Gracias a todos por la invitación y ojalá que podamos tener este tipo de discusiones ya en un auditorio, esperemos de aquí a fin de año. Un abrazo a todos y que tengan muy buena noche. Gracias a ti. Buenas noches a todos.